Apcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Bienvenidos a Ciencia y Saber. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Ciencia y Saber. Soy Joan Prats y hoy vamos a hablar de la ciudad medieval que desapareció para no pagar impuestos, el caso fascinante de Tilroat. La Edad Media siempre se nos presenta como un mosaico de castillos, reyes, campesinos y guerras interminables. Sin embargo, entre las grandes narraciones épicas y los episodios de violencia que marcaron la época, existen pequeñas historias silenciosas pero reveladoras que muestran hasta qué punto las comunidades medievales podían ser creativas, valientes y profundamente conscientes de sus derechos. Una de estas historias, casi ignorada incluso por los estudiosos, es la de Tilroat, una ciudad flamenca del siglo XIV que tomó una decisión radical: desaparecer voluntariamente del mapa antes que someterse a un impuesto que consideraban injusto. Este gesto colectivo fue tan extraordinario que todavía hoy desconcierta a los historiadores. Las fuentes del Brabants Historisch Archive registran cómo los habitantes ejecutaron la mayor acción de desobediencia civil de su tiempo, sin violencia, sin armas, sin rebeliones sangrientas y mucho más. Simplemente abandonaron sus casas. La ciudad quedó vacía, convertida en un pueblo fantasma durante 70 años, pero siguió existiendo en los documentos oficiales como una especie de sombra administrativa, un esqueleto legal sin carne humana. Esta es la historia de cómo un grupo de familias medievales decidió que la única forma de defender su dignidad económica era marcharse en silencio. Para comprender la magnitud del acto del Tilroat, hay que situarse en el contexto de la época. En el siglo XIV, Flandes era uno de los motores económicos de Europa, una región densamente habitada, con ciudades altamente desarrolladas y un comercio textil que abastecía a medio continente. Brujas y Jante brillaban como centros urbanos avanzadísimos para su tiempo, pero bajo ese brillo la tensión era constante. Flandes estaba sometida a una compleja red de tributos, guerras y presiones políticas. Los reyes, los duques y los señores feudales utilizaban la recaudación fiscal como herramienta para financiar conflictos armados, obras de infraestructura y su propio poder personal. Entre todos los tributos existentes había uno especialmente temido y odiado: la talla. La talla era un impuesto directo que podía recaer sobre bienes, ganado, cosechas, propiedades o incluso actividades comerciales. Su mayor problema era su arbitrariedad. Podía modificarse, aumentarse o interpretarse al capricho del recaudador. Para los campesinos y artesanos, la talla podía significar la diferencia entre sobrevivir un año duro o perderlo todo. En este clima, cuando la corona anunció un incremento significativo de la talla en Tilroat, la comunidad estalló. Tilroat no era una gran ciudad, pero sí una comunidad sólida y bien enraizada. Sus habitantes trabajaban en la agricultura, en pequeños talleres artesanales y en el comercio local ligado al río Scheldt. Era una población típica de la Europa medieval, modesta pero autosuficiente, con una estructura social tradicional y mecanismos colectivos para la toma de decisiones. Cuando los funcionarios comunicaron el aumento de la talla, la indignación recorrió la ciudad. Las actas del archivo muestran reuniones tensas, protestas y hasta solicitudes formales dirigidas al señor feudal. Pero nada sirvió. El impuesto iba a aplicarse, les gustara o no. Fue entonces cuando ocurrió algo sin precedentes. En lugar de rebelarse violentamente, como había sucedido en otras regiones, los habitantes de Tilroat tomaron una decisión radical: abandonar la ciudad para no pagar. La estrategia fue colectiva y sorprendentemente organizada. Primero se marcharon algunas familias, luego otras, y pronto se generó un efecto dominó. Nadie quería ser el último que quedara para cargar con todo el peso fiscal. En cuestión de semanas, Tilroat quedó vacía. No hubo incendios, ni ataques, ni enfrentamientos, simplemente un silencio total que cayó sobre las calles, los molinos, los talleres y los campos. El gesto fue tan contundente como innovador, una protesta basada en la ausencia. Una vez vacía, Tilroat se convirtió en un fenómeno único en la historia medieval europea, un pueblo fantasma reconocido por la administración. Durante 70 años, la ciudad siguió figurando en los registros oficiales como una entidad legal, aunque no tuviera ni un solo habitante. Los caminos se deterioraron, los campos quedaron sin cultivar, las casas comenzaron a derrumbarse lentamente,
carcomidas por la humedad y el paso del tiempo. Relatos posteriores describen techos hundidos, puertas arrancadas por el viento y animales que ocupaban los antiguos hogares humanos. Pero lo más intrigante es que, a pesar de estar vacía, Tilroot seguía generando ingresos simbólicos para el Estado. Algunos terrenos, administrados por funcionarios o nobles que todavía poseían títulos sobre ellos, continuaban registrando pequeñas actividades económicas o pagos mínimos. La frase que aparece en los registros del rey es tan explícita como reveladora: no hay a quien cobrar. Era una derrota administrativa absoluta. La desobediencia civil había funcionado con tanta efectividad que el rey renunció finalmente a reclamar el poblado. Desde una perspectiva moderna, abandonar tu ciudad parece extremo, pero en el siglo XIV esta decisión tenía una lógica clara. Para empezar, la relación con la propiedad era mucho más flexible. Las casas estaban hechas de materiales simples, fáciles de abandonar, y reconstruir en otro lugar no era tan complicado. Además, las redes familiares eran amplias, la movilidad dentro de Flandes era relativamente habitual. Una familia podía mudarse a un pueblo cercano y ser acogida por parientes o incorporarse a una economía local sin demasiadas complicaciones. Otro factor era la percepción moral de la talla. Para muchos campesinos y artesanos, este impuesto era equivalente a un abuso de autoridad, una carga desproporcionada que no guardaba relación con sus recursos. Marcharse era una forma de resistencia pacífica, pero contundente. Y además, finalmente, había un elemento psicológico decisivo: el comportamiento colectivo. Una vez que algunas familias se marcharon, los demás sintieron que quedarse significaba ser quienes pagarían por todos. La única manera de evitar el colapso económico individual era marcharse en comunidad. Los documentos oficiales no describen visualmente la ciudad vacía, pero podemos reconstruirla a partir de registros arqueológicos y descripciones de pueblos abandonados en la misma época. Imaginemos casas de madera con techos parcialmente hundidos, invadidas por vegetación, molinos detenidos, con sus ruedas inmóviles y cubiertas de musgo, calles cubiertas de maleza, pozos abandonados, campos que, tras unos años sin cultivar, volvieron a convertirse en praderas o bosques jóvenes. El silencio debía ser absoluto, sin niños jugando, sin mercados, sin animales domésticos, sin rezos en las pequeñas capillas, solo viento, lluvia y el paso del tiempo. Con el paso de las décadas, los movimientos de población y la recuperación económica llevaron a nuevas familias a repoblar la zona. Tilroot volvió a tener habitantes, aunque el proceso fue gradual y discreto, lejos de la intensidad del éxodo que lo vació. Los nuevos pobladores encontraron un territorio semisalvaje donde las huellas del pasado estaban mezcladas con la naturaleza. Hubo que reconstruir caminos, limpiar campos, levantar nuevas casas y reorganizar la vida humana. Además, Tilroot se integró en lo que hoy es la región de Flandes Oriental, en la actual Bélgica, muy cerca de la ciudad de Temse y a unos 30 kilómetros al noreste de Bruselas. Situado a orillas del río Scheldt, el lugar conservó un lugar estratégico, su valor estratégico agrícola, pero no la memoria colectiva de la rebelión que una vez vació por completo sus calles. Mañana más, Ciencia y Saber. Ciencia y Saber, una producción de Outcast.